Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Cuenta y Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación. Estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Es que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Bueno, buenas tardes, Rafael. Oyentes. Iniciamos entonces. Gracias. Pues el día de hoy vamos a continuar con las enseñanzas de Jesucristo. Ya hemos hablado en segmentos anteriores acerca de las parábolas y hoy en particular voy a hablar de lo que es conocido como el Sermón del Monte. Jesús siempre buscó hacer accesible las enseñanzas del reino a todas las personas. Y como ya hemos visto, lo hacía a través de las parábolas, en la interacción que tenía con las personas que interactuaba, que convivía. Y bueno, pues el Sermón del Monte es un capítulo del ministerio de Jesús muy conocido. Y lo mencionan dos evangelistas, lo menciona Mateo y lo mencionan Lucas también. Y aunque las versiones tienen su estilo propio, de manera general, pues reflejan las enseñanzas que Jesús pues dio a todos los oyentes que se reunieron en ese momento, en ese evento. Digamos que las versiones del Evangelio de Lucas con las de Mateo, pues uno lo describe como una ladera en el cerro, a un lado del cerro, donde se reunió la multitud, y pues Mateo lo narra como Jesús subiendo al monte para pronunciar este sermón o discurso. Y bueno, con mucha frecuencia este sermón del monte, como está titulado en muchas Biblias, es comparado con las palabras que Moisés dio en el monte Sinaí acerca de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y bueno, esto es dando el enfoque de Jesús como el profeta que le fue prometido por Dios a Moisés, en donde desde un lugar similar geográficamente, desde un monte, pues estaba transmitiendo la voluntad de Dios para todo hombre. Y el Sermón del Monte lo que refleja de parte de Jesús, pues es transmitir esos mandamientos, esa voluntad de Dios, pero con un enfoque de amor y de misericordia. El libro de Malaquías termina en el Antiguo Testamento, pues haciendo una exhortación y diciendo, no sea que Dios venga y hiera la tierra, para todo hombre que reflexionara en seguir los preceptos que Dios mandaba. Y en este discurso de Jesús, a partir del Nuevo Testamento, pues vemos que esa advertencia pues ahora se convierte en un sermón de amor y lo comparte Jesús a los oyentes con una doble intención. Una es mostrar quiénes son los afortunados de las bienaventuranzas y la segunda es en qué consiste esa felicidad. Pero digamos que en este Sermón del Monte las bienaventuranzas ocupan un lugar muy importante, el cual es el tema del día de hoy. Pero es muy rico ese Sermón del Monte porque Jesús habló, dio pilares de la enseñanza de los principios del reino de los cielos, habló de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio, de lo que son los juramentos, del amor hacia los enemigos, de la limosna, la oración, el ayuno, cuáles son los tesoros en el cielo. Habló sobre el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por qué frutos conocerás a las personas, de los dos cimientos, etcétera.
ese Sermón del Monte es muy rico en cuanto a enseñanzas de los principios del reino para todos los escuchas y se dio en un momento especial y pues Jesús lo hizo saber la voluntad del Padre con ese enfoque de misericordia y de amor. Así es que con mucha frecuencia decía, ustedes oyeron que la ley dice así, pero ahora yo les digo de esta manera, dando el cumplimiento a la ley de una forma más excelente, reflejando el corazón del Padre amoroso hacia las personas. Y en estos dos evangelios de Mateo y de Lucas, pues como les decía, son diferentes versiones. En el evangelio de Mateo es mucho más extenso. El sermón, pero en general tienen los principios similares, ¿no? Por ejemplo, el de la sal de la tierra, la lámpara, la paja y la viga en el ojo, pidan y se les dará. Son de alguna manera similares, aunque pues una versión es más resumida, pero en general reflejan lo que Jesús quería enseñarnos a los oyentes de ese momento, que en primera instancia eran sus discípulos, pero del sermón que además de los discípulos había una multitud deseosa de recibir las enseñanzas de Jesucristo. Y bueno, pues vivir a la altura de esos mandamientos que Jesucristo revela en ese momento, pues solo es posible en base a la misericordia y al perdón de Dios y a su amor. No es posible por ningún esfuerzo humano. Y por eso parecería que Jesús dice, oíste que fue dicho en la ley esto, pero ahora debes hacerlo así. Y parecería que es algo superior por cumplir, pero en realidad cuando se vive bajo la gracia y la misericordia de Dios, pues está dicho en su palabra que sus mandamientos no son gravosos y no son una carga para cumplirlos. Este sermón del monte que pronunció Jesús, también algunos estudiosos de la palabra lo han llamado el compendio de doctrinas de Jesucristo, el manifiesto del Rey, la constitución de los cielos, por su alto contenido rico en enseñanzas espirituales, pues se le ha llamado de diferentes maneras, pero pues en la escritura pues podemos ver básicamente cuáles son esas enseñanzas. Y así como Dios dio los 10 mandamientos a través de Moisés, Jesús le da un significado más profundo a esas implicaciones morales y espirituales a través de las bienaventuranzas, para que a través de la obediencia y el amor de Dios, pues todo mundo supiera las buenas noticias de ser bienaventurado en el reino de los cielos. Y eso es lo que significa bienaventuranza, ser feliz. Y es una felicidad, pues no como la conocemos en un mundo secular, que depende mucho de las circunstancias o de lo que tengamos o no tengamos, sino es una felicidad mucho más profunda y no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, circunstancias externas, sino esa felicidad, ese gozo está estrechamente ligado de nuestra relación con Dios. Así es que esas bienaventuranzas de las que vamos a hablar hoy, pues no son como exclamaciones de buena intención, sino son declaraciones de algo que ya ha sido dado por Dios a nuestra vida, que ya lo hemos recibido y lo podemos suponer así o recibir así, mejor dicho, porque está prometido y declarado en la palabra. Y tal vez para algunos parezca una locura el declararlo así por fe, pero básicamente nuestra relación con Dios es por fe. Y estas bienaventuranzas pues son para que las tomemos y las recibamos así
lo demos hecho, que es la buena voluntad de Dios para los que lo queremos recibir así. Y son declaraciones determinantes de lo que ya es una realidad en nuestra vida. Así es que cada bienaventuranza pues merece un comentario, una atención especial, porque tiene que ver con la revelación que Dios nos hace. Por ejemplo, habla de ellos es el reino de los cielos, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, ganarán un grande galardón en los cielos. Y son verdades dichas por Jesucristo, abiertas para todo aquel que las quiera tomar. Si tú alguna vez pues has tenido o tienes ese deseo en tu corazón de ver a Dios, pues revisemos qué es lo que nos dice la bienaventuranza que tenemos que observar para ver a Dios. Si queremos ser llamados hijos de Dios, si queremos un galardón en los cielos, pues en realidad está declarado abiertamente en las bienaventuranzas. Y teniendo en cuenta que una vez que hemos conocido a Jesucristo, pues ya nuestra felicidad humana, por decirlo así, no depende de las ocasiones, las circunstancias, si cambia incluso hasta del clima, no depende de eso, porque el gozo de las bienaventuranzas solo viene de Dios. Y eso es algo seguro, eso no implica riesgo, porque cuando recibimos algo de parte de Dios es algo seguro, nadie nos lo puede quitar. Y podemos estar así gozosos aún en medio de circunstancias difíciles, en medio de un dolor o pesar, de una situación que nos esté provocando sufrimiento, tristeza o pérdida de algo o algún ser querido. Pero no obstante todo ello, podemos gozarnos en estas declaraciones, en las bienaventuranzas, porque Dios ya lo tiene dado para nosotros, para los que creemos en su palabra y en sus promesas. Y bueno, pues el hombre sin Dios, pues puede ganar o perder al momento el gozo, por los cambios de fortuna, por los cambios por la salud o por cualquier desilusión. Pues es muy variante ese gozo, pero solamente con Dios es algo constante, es algo seguro, es algo eterno y nada nos puede quitar ese gozo, porque pues creemos en esas promesas que Jesús es de estas bienaventuranzas. Voy a hablar de ello, de las bienaventuranzas, y comienza hablando, voy a leer Mateo 5, me voy a basar en la versión de Mateo 5 y voy a ir en ese orden. Por ejemplo, empieza hablando de los pobres en espíritu. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos habla de un contraste tremendo. Pobres en espíritus, pero son poseedores del reino de los cielos. Y tal vez eso sea una discrepancia en los valores que nosotros manejamos. Pero espiritualmente, aquellos que se reconocen como pobres de espíritu, tienen riqueza, es el reino de los cielos. Entonces, lo que podemos comentar o aprender de esta bienaventuranza es que todo aquel que tiene en su conciencia una necesidad de Dios es lo que podemos llamar pobre en espíritu. O sea, que siempre sepamos que nuestra necesidad de Dios no termina. Y en ese sentido, podemos decir que es la pobreza del espíritu. Desde luego que la pobreza no se refiere a algo material, porque está hablando del espíritu, ni está elogiando la pobreza, sino simplemente es reconocer nuestra falta de recursos sin Dios para enfrentar las circunstancias. Y todo aquel que tenga esa dependencia de Dios, que en ese sentido sea pobre porque siempre va a necesitar de Dios, pues es bienaventurado. Se puede gozar sabiendo que el reino de los cielos le pertenece. Entonces es una declaración
que seguramente y sin lugar a dudas en muchos de los oyentes del Sermón del Monte, pues Dios les habló directo al corazón para darles una esperanza por la forma como ellos estaban acostumbrados a vivir en este mundo, sin conocer ese abrazo y ese amor de Dios de cerca y dándoles esperanza en Dios. Así es que los pobres en espíritu, pues a ellos se refiere. Estas bienaventuranzas siguen hablando de los que sufren. La siguiente bienaventuranza dice los y nos vuelve a hacer referencia a una situación difícil, a un dolor que no es contenido en el corazón, sino un dolor que es tan grande que se expresa con llanto, con lágrimas, y que no puede contenerse dentro como muchas veces nosotros lo hacemos para no demostrar vulnerabilidad o para no preocupar a nadie más o porque ni siquiera lo sabemos expresar. Lo que nos dice esta bienaventuranza, que todo aquel que tenga ese dolor tan grande que no lo puede esconder y que lo exprese con llanto o con lágrimas, va a recibir una consolación de parte de Dios. Y es bienaventurado de poder reconocerse en una situación difícil, pero sabiendo que Dios lo va a consolar. Incluso esa tristeza nos la puede ocasionar cuando nosotros mismos nos vemos en un espejo en situaciones de las que nos estamos arrepintiendo, porque han sido malas experiencias, han ofendido a otros, han ofendido a Dios, y eso puede quebrantarnos de tal manera que estallemos en un llanto genuino, pero aunque hubiésemos cometido esas faltas, esos pecados, pues la buena noticia que nos da esta bienaventuranza es que nosotros seremos consolados de Dios. Y no, pues Jesucristo mismo no tuvo inconveniente en expresar en algunos momentos de su ministerio en esta tierra ese dolor y tristeza. Por ejemplo, cuando falleció su amigo Lázaro, que aunque él sabía que iba a orar al Padre y resucitaría, pues en ese momento, siendo empático con sus amigos, con María, con Marta y la gente que conocía a Lázaro, pues la Biblia nos habla que Jesús se sintió tan triste y tan conmovido que lloró. Y es precisamente esa promesa que hay en la palabra donde dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por eso dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y tú y yo podemos gozarnos ahora de que sin importar los momentos difíciles o amargos que podamos enfrentar, siempre tendremos un abrazo del Padre, siempre tendremos un abrazo de Jesús para recibir consolación. Y bueno, pues ese camino de recibir consolación necesariamente es pasar por la tristeza y el quebranto. No podemos recibir consolación si pues no la necesitamos, ¿verdad? Entonces, desde luego que viviendo en este mundo nadie estamos exentos de esos momentos de tristeza y de quebrantamiento, pero Dios es fiel, que nos levanta y nos da ánimos. Y bueno, la siguiente bienaventuranza nos habla de los mansos. En Mateo 5:5 dice, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bueno, probablemente nosotros al escuchar la palabra manso, pues como que nos haga pensar en un enfoque de servilismo o alguien que muestra debilidad o falta de carácter, y como que no es una palabra que asociemos con algo que nos honre, el ser manso, pero eso es de acuerdo a los valores que se manejan en este mundo. Y lo que nos enseña esta bienaventuranza es cuál es la mansedumbre de la que nos habla Dios, y podemos entenderlo como manso, aquel que
sabe enojarse cuando corresponde enojarse y que nunca se enoja cuando no tiene sentido enojarse. O sea, manso es alguien que se enoja cuando corresponde, pero no se enoja cuando no tiene sentido o no corresponde. Y es que a veces nos sucede que pues lo manejamos indistintamente o incluso al revés, ¿verdad? También podemos decir que manso es aquel que es bienaventurado, que no responde cuando se le ofende, pero sí responde cuando se ofende a su prójimo. Es decir, no está pensando solo en sí mismo, sino tiene un sentir por el prójimo que le hace intervenir o responder. Entonces, la mansedumbre que nos habla esta bienaventuranza es auténtica en humildad, una humildad que desplaza nuestro propio orgullo, porque sin esa humildad y esa mansedumbre, pues no podemos nosotros, pues como que tener el corazón correcto para ser los herederos de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y bueno, de la escritura, pues nos habla, por ejemplo, de Moisés, que era manso más que todos los hombres. Y pues fue muy reconocido por Dios Moisés por ese carácter. Y como todo hombre, ¿verdad? Siempre pues llegó algún momento que se enojó en el momento que no era oportuno cuando golpeó la roca, pero creo que ninguno estamos exentos de ser perfectos y Dios sabe eso y aún así nos sigue amando y sigue sosteniendo su promesa de dichosos los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Y entonces podríamos concluir que manso es el que se entrega completamente a Dios, el que entrega el control a Dios y a cambio de eso obtendrá como heredad la tierra. Y si podemos ver, estas bienaventuranzas son un regalo, herencia preciosa de Dios mismo para todos los que creen en Él y quieren hacer su voluntad, pero de acuerdo a sus principios y valores. La siguiente bienaventuranza dice, habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y como siempre Jesús es muy didáctico porque nos habla de la justicia, pero expresada en necesidades que todos los seres vivientes conocemos. Es hambre y sed. Y podemos, o seguramente hemos experimentado, cuando no hemos comido por mucho tiempo, cuando no hemos tomado agua, cuál es esa necesidad tan apremiante, esa sed y hambre que demanda de nosotros satisfacerla. Y es algo que no podemos olvidar o podemos ignorar, sino es una necesidad apremiante. Y Jesús utiliza esas necesidades físicas para expresarnos la necesidad tan grande que existe en cada uno de nosotros porque haya la justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y probablemente no logremos ver la justicia cumplida, pero esta bienaventuranza no nos habla siquiera de ver cumplida la justicia, sino habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, habla de un anhelo de nosotros porque la justicia de Dios se establezca y no lo considera solo por que nosotros logremos hacer justicia, sino es algo que viene de Dios y esa es nuestra esperanza, que es Dios quien saciará nuestra hambre y nuestra sed para que su justicia se establezca en esta tierra y en nuestras vidas. Y bueno, esa es otra promesa de las bienaventuranzas. Y como ven, es un himno de declaración de promesas y de victorias, de cosas que Dios provee a todos los que en Él creen. Y luego habla de los misericordiosos. Dice, dichosos
Mateo 5:7 estoy leyendo. Dice, dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, el tema de la misericordia pues va implícito en todas las enseñanzas de Jesucristo y de hecho en el Nuevo Testamento, porque Jesús mismo nos enseña que para ser perdonados necesitamos perdonar. Y para poder perdonar sería muy difícil hacerlo si no hay misericordia en nosotros. Y nos lo hace ver, dice Jesús dice, con la misma vara que mides, serás medido. Y la misericordia, pues, de nosotros hacia nuestro prójimo va más allá de sentir pena por la situación por la que está pasando otra persona o tener cierta simpatía con él, va mucho más allá. La misericordia es experimentar realmente, tener una total identificación con nuestro prójimo acerca del error que tuvo o de la mala situación que está pasando y sentirlo tal cual si fuéramos nosotros los que estamos viviendo ese momento, sentir las cosas como lo siente el otro. Y Dios sabe que a través de practicar nosotros misericordia, pues vamos a tener el corazón más correcto para perdonar, porque solo con misericordia es posible el perdón y la tolerancia hacia los demás. Lo hace más fácil. Y Jesucristo enseñó mucho acerca de la misericordia. Básicamente les enseñó a ver el lado empático de aquel que estaba en pecado. Todos los demás, Jesús los enseña a verlo con misericordia y empatía, porque eso genera en nuestro corazón, pues, perdón y amor hacia el prójimo. Por eso es que esta bienaventurada dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es que tú y yo deberíamos de tener muy presente esto, si es que en realidad anhelamos alcanzar la misericordia de Dios. Y bueno, sigue la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pensado en algún momento ver a Dios? ¿Y cuál es la manera de ver a Dios como nos la enseña Jesucristo? Los de limpio corazón. Todas las enseñanzas de Jesucristo siempre nos llevan a una reflexión, a un autoexamen, para que podamos ver en nosotros si nuestro corazón es acepto delante de Dios. Y por eso nuestra capacidad para ver a Dios estará en proporción a lo apartado que estemos del pecado, a lo apartado que esté el pecado de nosotros, porque siempre que exista esa situación en nuestra vida, pues no podremos ver a Dios. Entonces esto nos anima para buscar la estatura del varón perfecto y ser como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto en nuestro caminar con el Señor, siempre buscando la limpieza de nuestro corazón para poder ver a Dios en ese anhelo que tenemos. La penúltima bienaventuranza está en Mateo 5:9 y dice, dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, Jesús nos habla de una paz que no es la ausencia de problemas, sino es enfrentar el mal, pero haciendo la paz, que no nos exenta a veces de luchar, ni que no haya ningún conflicto, sino es buscar todo lo bueno, todo lo deseable, todo lo de buen nombre. En esas cosas pensemos para poder hacer la paz, y esa es la bendición que recae sobre los que hacen la paz, no solo anhelarla y quererla, sino aquí sí nos lleva a buscar la paz y hacerla, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. Y finalmente, la bienaventuranza de los perseguidos, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo podemos ver en la vida de Esteban, cómo fue apedreado por
causa de la justicia y del reino de los cielos. Lo podemos ver en muchas vidas cristianas, de mártires cristianos que no renunciaron a su fe, y tal vez lo hemos padecido hasta con nuestros amigos y familiares cuando confesamos nuestra fe en Jesús. Pero no lo olvides, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que con estas declaraciones afirmación, pues estamos terminando este segmento del día de hoy y seguramente continuaremos hablando de otros principios importantes que fueron dichos aquí, en este lugar y en esta ocasión, y que siguen siendo vigentes para ti y para mí el día de hoy, para tener una relación con Dios de acuerdo a lo que Él nos ha expresado antes. Muchas gracias por su atención, que pasen una linda tarde y los espero en la siguiente semana. Bendiciones.